Hay historias que el dinero intenta enterrar bajo capas de prestigio, de ornamento y de memoria selectiva. Historias que no hablan de asesinatos ni de conspiraciones ocultas, sino de poder real, de privilegios heredados y de un mundo construido para durar eternamente. Y una de esas historias comienza en el corazón de la Ciudad de México, cuando la capital de la Nueva España era el centro administrativo más importante del continente americano, y la élite virreinal vivía convencida de que su dominio era incuestionable. Porque en ese contexto surge la Casa de los Azulejos, una mansión levantada no como refugio familiar, sino como declaración pública de supremacía social, asociada a la poderosa familia de los condes del Valle de Orizaba, descendientes directos de conquistadores y beneficiarios de mercedes reales que les otorgaron tierras, rentas y una posición privilegiada dentro del rígido sistema colonial. Una familia cuyo ascenso no fue producto de una sola generación, sino de décadas de acumulación de favores, cargos administrativos y alianzas matrimoniales estratégicas que los situaron entre los apellidos más influyentes del virreinato, en una ciudad donde cada fachada era un mensaje político, y cada balcón marcaba una jerarquía invisible, pero comprendida por todos. La construcción de la mansión, iniciada hacia finales del siglo XVII y transformada de manera decisiva en el siglo XVIII, respondió a una lógica clara de ostentación, porque cubrir completamente una residencia con azulejos de Talavera poblana, importados y colocados con un costo extraordinario, no era una elección estética inocente, sino una afirmación de riqueza en una ciudad donde la mayoría de las casas permanecían sobrias, de piedra desnuda, y donde el exceso visual se interpretaba como un gesto de dominio, una manera de decir que sus propietarios estaban por encima de las crisis, de las hambrunas periódicas y de los vaivenes administrativos que afectaban al resto de la población. Según registros de la época, la familia decidió revestir la casa con azulejos, no solo para seguir una moda barroca tardía, sino para diferenciarse incluso dentro de la nobleza local, en un entorno donde los títulos nobiliarios otorgados en América necesitaban ser reafirmados constantemente frente a la aristocracia peninsular. Y así, la Casa de los Azulejos se convirtió en un símbolo inmediato, reconocible, casi incómodo, de una élite que vivía aislada del resto de la ciudad, pero que dependía completamente de ella para sostener su poder económico. Dentro de sus muros, la vida transcurría siguiendo protocolos estrictos, con criados, administradores y capellanes que garantizaban el funcionamiento cotidiano de una residencia concebida más como centro de representación que como hogar íntimo, porque en el mundo virreinal la casa principal era un escenario donde se negociaban matrimonios, se sellaban alianzas y se demostraba lealtad a la corona, mientras en el exterior la ciudad crecía de manera desigual, marcada por epidemias, tensiones sociales y una población indígena y mestiza, sometida a tributos y trabajos forzados. No existe constancia oficial de conflictos violentos asociados directamente a la construcción de la mansión, pero diversos cronistas señalaron que su presencia generó resentimiento y murmullos entre otros miembros de la élite, que veían en ese despliegue una provocación innecesaria en tiempos donde la estabilidad del virreinato comenzaba a mostrar fisuras, especialmente por el endeudamiento crónico de la administración colonial y las reformas fiscales que lentamente erosionaban la relación entre la corona y sus súbditos americanos. Así, mientras la Casa de los Azulejos brillaba bajo el sol con su fachada azul y blanca, convertida en una de las residencias más reconocibles de la ciudad, también se transformaba en un símbolo de un orden que parecía sólido, pero que dependía de estructuras políticas frágiles, de un sistema económico extractivo y de una lealtad a la monarquía que no tardaría en ser cuestionada, porque el esplendor de la mansión coincidió con el inicio de un periodo de cambios profundos en el Imperio español. Cambios que no se manifestaron de inmediato en forma de tragedia, pero que sembraron, desde esos primeros años de grandeza, un presagio claro de decadencia, una sombra silenciosa que acompañaría a la casa mucho después de que sus primeros dueños creyeran haber asegurado su lugar eterno en la historia. Con el paso de las décadas,
la Casa de los Azulejos dejó de ser únicamente una demostración de riqueza reciente, para convertirse en un punto fijo del paisaje urbano y del poder virreinal, porque la familia del conde del Valle de Orizaba logró consolidar su posición mediante cargos administrativos, concesiones comerciales y una presencia constante en los círculos de decisión de la Nueva España. En un periodo en el que la estabilidad aparente del sistema colonial ocultaba tensiones profundas entre criollos, peninsulares y autoridades enviadas desde Madrid. Y dentro de la mansión, la vida cotidiana reflejaba esa estructura rígida, con espacios claramente jerarquizados, horarios estrictos y una vigilancia permanente sobre sirvientes y dependientes. No como un acto de crueldad excepcional, sino como una práctica normalizada en una sociedad basada en la obediencia y la distancia social. Los registros notariales y testamentos conservados muestran que la casa funcionaba también como centro administrativo de los bienes familiares, desde haciendas hasta rentas urbanas, y que en sus salones se discutían asuntos económicos de gran escala, como préstamos a la corona, cobros de tributos y alianzas mercantiles que vinculaban a la familia con redes comerciales que iban desde Puebla hasta Veracruz, lo que incrementaba su influencia pero también su exposición a los cambios políticos que comenzaban a gestarse lentamente en el Imperio español. Según versiones de la época, la vida interna de la mansión estaba marcada por una disciplina estricta, donde la ostentación exterior contrastaba con un control constante sobre quienes habitaban el espacio. Y aunque no existe constancia oficial de conflictos domésticos graves, sí aparecen referencias indirectas a disputas por herencias, a desacuerdos entre ramas familiares y a tensiones generacionales propias de una familia que debía administrar un patrimonio complejo en un contexto cada vez más incierto. Durante el siglo XVIII, las reformas borbónicas impulsadas por la corona buscaron aumentar el control sobre las colonias y maximizar los ingresos fiscales, y aunque en un primer momento beneficiaron a ciertos sectores de la élite criolla, también introdujeron una sensación de vigilancia y de fragilidad que se filtró incluso en residencias como la Casa de los Azulejos, donde la seguridad del linaje ya no dependía solo de la riqueza acumulada, sino de la capacidad de adaptarse a un sistema administrativo más centralizado y menos tolerante con los privilegios heredados. Algunos documentos mencionan que la familia realizó modificaciones internas en la casa, no para ocultar secretos ni crear espacios clandestinos, sino para adecuarla a nuevas funciones administrativas y de representación, lo que indica que la mansión seguía siendo un instrumento activo de poder, aunque ya no tan incuestionable como en sus primeros años. Mientras tanto, en el exterior, la Ciudad de México experimentaba un crecimiento demográfico acelerado, acompañado de desigualdad, brotes epidémicos y protestas esporádicas. Y aunque estas tensiones no tocaban directamente las puertas de la Casa de los Azulejos, sí comenzaban a erosionar el consenso social que había permitido a familias como esta ejercer su dominio sin mayores cuestionamientos. Testigos contemporáneos señalaron que, a finales del siglo XVIII, la mansión seguía siendo un símbolo de prestigio, pero ya no generaba la misma admiración unánime, sino una mezcla de respeto, distancia y resentimiento silencioso, porque el poder que representaba empezaba a percibirse como parte de un orden antiguo, cada vez más desconectado de la realidad social de la Nueva España. Así, sin un acontecimiento concreto que marcara un punto de quiebre inmediato, la Casa de los Azulejos entró en una fase de estabilidad tensa, donde la riqueza y el prestigio se mantenían, pero las primeras grietas, documentadas en correspondencias, cambios administrativos y ajustes económicos, anunciaban que el equilibrio que había sostenido a la familia durante generaciones comenzaba a volverse frágil, preparando el terreno para conflictos más abiertos, que ya no podrían ser contenidos únicamente por el brillo de los azulejos, ni por el peso de un título nobiliario. El tránsito hacia el final del orden virreinal no llegó de forma abrupta para la Casa de los Azulejos, sino como un proceso prolongado de desgaste, en el que los privilegios acumulados durante generaciones comenzaron a enfrentarse a una realidad política y económica cada vez más adversa, porque a finales del siglo XVIII y comienzos del XIX,
La Nueva España entró en un periodo de crisis generalizada, marcado por guerras imperiales, endeudamiento de la corona y una presión fiscal creciente que afectó incluso a las familias más poderosas. Y aunque los condes del Valle de Orizaba conservaron su posición social, los documentos de la época reflejan una administración cada vez más compleja de sus bienes, con ventas parciales, reestructuración de rentas y una dependencia mayor de créditos y favores oficiales para sostener su nivel de vida. La Casa de los Azulejos, que durante décadas había funcionado como un centro de estabilidad y representación, empezó a experimentar una transformación silenciosa, porque el esplendor exterior ya no garantizaba la misma influencia política, y los salones donde antes se discutían asuntos de poder comenzaron a ser testigos de negociaciones defensivas, orientadas a conservar lo que aún se tenía más que a expandirlo. No existe constancia de enfrentamientos violentos dentro de la familia asociados a este periodo, pero sí aparecen indicios claros de tensiones internas, reflejadas en testamentos cada vez más detallados, en disputas legales por herencias y en la fragmentación del patrimonio entre distintos herederos. Un fenómeno común en la élite criolla que debilitó la capacidad de mantener grandes propiedades urbanas como una sola unidad simbólica. Al mismo tiempo, el estallido de la Guerra de Independencia en 1810 marcó un punto de inflexión para todas las familias vinculadas al antiguo régimen. Y aunque la Casa de los Azulejos no fue escenario de combates ni de episodios documentados de violencia directa, su significado político cambió de manera irreversible, porque representar el poder virreinal en una ciudad convulsionada por levantamientos, ocupaciones militares y cambios de autoridad se volvió una carga más que una ventaja. Según testimonios indirectos y registros administrativos, durante esos años la mansión dejó de ser el centro de la vida familiar, utilizada de manera intermitente o adaptada a nuevas funciones, mientras sus propietarios enfrentaban la incertidumbre sobre el futuro de sus títulos, sus rentas y su estatus, en un país que comenzaba a redefinirse sin la estructura monárquica que les había dado origen. La inestabilidad económica derivada del conflicto armado, sumada a la pérdida de privilegios legales tras la independencia, impactó de forma directa en la capacidad de la familia para sostener una residencia de ese tamaño y costo. Y aunque no existe un documento único que marque el momento exacto de la pérdida definitiva del control sobre la casa, sí es evidente que, en las primeras décadas del México independiente, la Casa de los Azulejos dejó de cumplir su función original como mansión aristocrática, entrando en una etapa de transición que reflejaba el colapso de un orden social completo. Así, el conflicto no fue un episodio puntual ni una tragedia personal, sino un proceso histórico amplio, en el que la mansión pasó de ser símbolo de poder incuestionable a convertirse en un vestigio incómodo de un pasado colonial, que el nuevo país intentaba redefinir. Y en ese tránsito, la caída no se manifestó en ruinas inmediatas ni en abandono total, sino en una lenta pérdida de sentido, donde cada azulejo permanecía en su lugar, mientras la estructura política y social que le había dado significado se desmoronaba de manera definitiva. El periodo decisivo para la Casa de los Azulejos no estuvo marcado por un solo acontecimiento espectacular, sino por una sucesión de cambios estructurales que acompañaron la consolidación del México independiente, cuando las antiguas residencias nobiliarias perdieron su función original en una sociedad que ya no reconocía títulos virreinales ni privilegios heredados. Y en ese contexto, la mansión pasó por un proceso documentado de transformación que reflejaba la imposibilidad de sostenerla como vivienda aristocrática privada. Tras la consumación de la independencia y la abolición de los títulos nobiliarios, los descendientes de los antiguos propietarios se enfrentaron a un entorno legal y económico completamente distinto, donde los ingresos provenientes de rentas coloniales se redujeron de forma drástica y el mantenimiento de grandes casas urbanas se volvió insostenible, por lo que, según registros notariales y referencias de cronistas del siglo XIX, la Casa de los Azulejos comenzó a ser fraccionada en su uso, adaptándose a funciones comerciales y administrativas, algo común en el centro histórico de la ciudad durante ese periodo.
No existe constancia oficial de una expropiación violenta ni de un abandono repentino, sino de una transición gradual, en la que la mansión fue alquilada, vendida parcialmente y reutilizada por distintos propietarios y arrendatarios, reflejando la nueva lógica económica de un país que buscaba estabilidad tras décadas de guerra y conflicto político. Durante el siglo XIX, el edificio albergó comercios, oficinas y viviendas, perdiendo progresivamente su carácter de residencia unitaria, aunque su fachada, por su singularidad, se mantuvo prácticamente intacta, convirtiéndose en un testigo silencioso de la transformación urbana de la Ciudad de México, que crecía y se modernizaba mientras absorbía los restos materiales del antiguo régimen. Algunos testigos de la época señalaron que, lejos de ser un espacio abandonado, la Casa de los Azulejos se integró activamente a la vida cotidiana de la ciudad, pero ya no como símbolo de poder concentrado, sino como un inmueble funcional, sujeto a las necesidades del mercado y a la dinámica de una capital en constante cambio. Este proceso se consolidó a finales del siglo XIX y principios del XX, cuando el edificio fue adquirido y adaptado para usos comerciales más definidos, culminando con su ocupación por establecimientos emblemáticos, en un momento en que el pasado colonial comenzaba a ser reinterpretado como patrimonio histórico más que como referencia política. Las consecuencias inmediatas de este periodo fueron claras. La Casa de los Azulejos dejó de pertenecer al ámbito privado de una familia poderosa y pasó a formar parte del espacio público y comercial de la ciudad, perdiendo su aura de exclusividad, pero ganando una nueva vida dentro de la memoria colectiva urbana. Una transformación que no implicó destrucción ni tragedia explícita, sino la disolución definitiva de su función original, cerrando así el ciclo iniciado siglos antes, bajo el dominio virreinal. Con el paso del tiempo, la Casa de los Azulejos terminó de desprenderse de cualquier vínculo directo con la vida aristocrática que le dio origen, y se integró de manera definitiva a la dinámica moderna de la Ciudad de México, en un proceso que no implicó abandono ni ruina, sino una adaptación constante a las necesidades económicas y sociales de cada época, porque a diferencia de muchas antiguas mansiones coloniales, que fueron demolidas o transformadas de forma irreversible, este edificio sobrevivió precisamente porque dejó de ser un símbolo privado de poder, y se convirtió en un espacio funcional, abierto y reconocible para la vida cotidiana urbana. A finales del siglo XIX y durante el Porfiriato, la casa fue restaurada y acondicionada para albergar comercios, y en 1919 se inauguró en su interior el restaurante Sanborns, un hecho ampliamente documentado que marcó un punto de inflexión en la historia del inmueble, ya que desde entonces el edificio pasó a ser un lugar accesible al público, asociado no con la élite virreinal, sino con la modernidad comercial y el consumo cultural de una capital en expansión. Este cambio no estuvo exento de debate, porque algunos sectores consideraron que la adaptación comercial podía diluir el valor histórico del edificio, mientras otros vieron en ello una forma efectiva de preservación, y lo cierto es que, gracias a ese uso continuo, la Casa de los Azulejos evitó el deterioro y el abandono que afectaron a muchas construcciones coloniales del centro histórico durante el siglo XX. A lo largo de las décadas, el edificio fue objeto de restauraciones cuidadosas que respetaron su fachada y elementos arquitectónicos principales, consolidándolo como uno de los referentes visuales más reconocibles de la ciudad, ya no como mansión aristocrática, sino como patrimonio histórico integrado a la vida diaria. Un lugar donde la memoria del pasado convive con el presente, sin necesidad de recurrir a relatos exagerados ni a tragedias inventadas. En su estado actual, la Casa de los Azulejos funciona como un espacio comercial y cultural, visitado diariamente por miles de personas que, muchas veces sin saberlo, transitan por un edificio que fue testigo del auge y la caída de un orden colonial completo, de la independencia, de la construcción del Estado mexicano y de la transformación urbana de la capital. La historia funesta de la mansión no reside en hechos sangrientos ni en secretos ocultos, sino en algo más sobrio y profundo, en la certeza de que ningún poder, por más sólido y ornamentado que parezca, es permanente
y en que incluso las residencias construidas para simbolizar eternidad terminan adaptándose a un mundo que ya no reconoce las jerarquías que les dieron sentido. Así, la Casa de los Azulejos permanece en pie, no como monumento a una familia específica, ni como reliquia congelada en el tiempo, sino como un recordatorio tangible de cómo la historia transforma los espacios, despoja a los símbolos de su significado original y los reintegra a la vida común, cerrando un ciclo que comenzó con el brillo del poder virreinal y concluye en la normalidad cotidiana de una ciudad que sigue avanzando.